La ley de la libertad. Todas las personas caminan en libertad al cumplir los mandamientos de Dios, que es verdad. Y la obediencia de las personas de corazón y mente de cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos de Dios, les hace vivir en libertad. Y la Escritura dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Salmos capítulo 119, versículo 44 y 45. Entonces, todas las personas deben cumplir los mandamientos de Dios, en los hechos, ejecutándolo constantemente para caminar en libertad y ser bendecido. Y la Escritura dice: pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago capítulo 1, versículo 25. La ley de la libertad es un mandato que se rige por la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y su propósito es para liberación de pecados de la persona por la fe. Porque la Escritura dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Proverbios capítulo 5, versículo 22. Entonces la ley de la libertad se encuentra unida a la fe, con el propósito que el pecador reciba perdón de pecados, para que camine en libertad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque todo aquel que cree en el Señor Jesús no es condenado, sino recibe perdón, libertad, salvación y paz. Y la Escritura dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18. Entonces se genera la pregunta: ¿qué es la fe? La respuesta es creer en algo o alguien que no se ve, pero se está convencido que es verdadero. Y la Escritura lo define a la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es creer que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que se encuentra en ella. Es creer que el Señor Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Es creer de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, que es verdad. Es creer que el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador. Es creer que nuestro Señor Jesús perdona pecados. Entonces, por la fe, la persona recibe perdón de pecados, libertad, salvación y paz, como se demuestra con la Escritura que dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados?
Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. San Lucas capítulo 7 versículo 40 al 50. Así, nuestro Señor Jesús, por amor y por la fe de la persona pecadora, le perdonó todos sus pecados. Entonces se genera la pregunta: ¿qué es el pecado? La respuesta es la infracción a la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y la Escritura dice: los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. San Lucas capítulo 18 versículo 20. En el caso de una persona que es pecador o pecadora, retenido o retenida, o encerrado o encerrada por sus pecados, este hecho genera la pregunta: ¿cómo la persona se libera de los pecados para caminar en libertad? La respuesta es por la fe, por creer en Dios Jehová y por creer en su Hijo unigénito, el Señor Jesús, porque en Cristo obtenemos la libertad. Entonces la persona, por medio de la oración ante nuestro Señor Jesús, se arrepiente y confiesa sus pecados de corazón, mente, alma, con lloro y lamento, para ser perdonado y obtener liberación de pecados y ser limpiado de toda maldad, caminar en libertad y paz. Y la Escritura dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Y la Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de San Juan capítulo 1 versículo 9. Entonces la persona, por creer en el Señor Jesús, recibe la promesa del Espíritu Santo. Y la Escritura dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas capítulo 3 versículo 14. Entonces el creyente debe permanecer firme en la fe, orando constantemente y alabando a Dios, para ser bautizado en el Espíritu Santo. Y la Escritura dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1 versículo 5. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Así, nuestro Señor Jesús bautiza al creyente en el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. San Mateo capítulo 3 versículo 11. Y por la voluntad de nuestro Dios Padre, de su gran amor y misericordia, al creyente le hace nacer de nuevo. Y la Escritura dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas capítulo 3 versículos 26 y 27. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Y por la fe obra el amor a Dios, que es cumplir o guardar los mandamientos de Dios, para permanecer en su amor y en el amor del Señor Jesús, de acuerdo a la Escritura que el Señor Jesús dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. San Juan capítulo 15 versículo 10. También por la fe se vence al mundo. La Escritura dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró,
ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Segunda de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Entonces, el creyente es guiado por el Espíritu Santo en la palabra de Dios, que se encuentra escrita en la Biblia. Y la Escritura dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. San Juan capítulo 16, versículo 13. Entonces, el creyente no debe calumniar o difamar o hacer falso testimonio, y debe alejarse de toda maldad para no entristecer al Espíritu Santo, porque la Escritura dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Efesios capítulo 4, versículo 30 y 31. Por lo tanto, la fe y el amor hace al creyente cumplir los mandamientos de Dios. La fe en Dios y en el Hijo unigénito, el Señor Jesús, se obtiene perdón de pecados, libertad, y se recibe el bautismo del Espíritu Santo para salvación y paz. Así el creyente tiene un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6.